Dice la palabra, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lea una vez más esa frase conmigo. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una vez más. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición que tenemos de estar en tu casa, de poder alabarte, adorarte. Permítenos, Señor, nunca perder el enfoque y saber, Señor, de que es un privilegio y una gracia que nosotros no merecíamos, pero hoy tenemos. Ayúdanos a poder oír tu palabra, atesorar tu palabra y en su momento debido ponerla en práctica, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones porque estamos necesitados de tu bendita palabra, Señor. Gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos unas peticiones por las cuales vamos a estar orando también al final del servicio. Pero al entrar a la palabra del Señor esta mañana, le decía y le pedí que repitiera conmigo en la lectura de la Escritura esa frase que dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vea la frase. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando habla de el espíritu de la profecía, podríamos decir como una interpretación a esto, que el testimonio de Jesús es la intención de la profecía. En términos legales, hay algo que se conoce como la intención de la ley, o lo que quizás en inglés algunos manejan y se conoce como the intent of the law. Exactamente lo mismo, la intención de la ley. Usted sabe de que en esta sociedad que vivimos, no vivimos bajo un concepto del regimiento del poder o the rule of power, sino que vivimos bajo el concepto de el regimiento o the rule of law. Lo que en las sociedades como esta rigen es la ley, las leyes que han sido aprobadas, las leyes que forman parte de una constitución, que son leyes federales que gobiernan todos los estados de la nación, y cada estado tiene sus propias leyes específicas. Y aún cada municipalidad, cada ciudad tiene sus propias leyes. Por decirle algo, hay ciudades en las que no se permite estacionar los carros en la calle. La ley de esa ciudad no lo permite. El consejo ha aprobado y ha dicho que no van a permitir que se estacionen, mientras que en otras ciudades sí se permite. Es decir, cada ciudad que está dividida geográficamente tiene sus propias leyes. Y cada ley se hace con una intención. Por ejemplo, fíjese que voy a poner este ejemplo. El apretar a una persona sin su permiso puede considerarse en algún momento un acoso físico. Haga de cuenta que usted está así y alguien lo agarra por detrás y lo aprieta, hermano. Especialmente si estamos hablando del sexo opuesto. Eso puede ser una situación que pueda causar problemas legales. Sin embargo, si la persona se está ahogando y está haciendo esto, y alguien se acerca
violentamente por detrás, le pone las manos en lo que se conoce como la boca del estómago y le presiona haciendo la famosa Heimlich o Heimlich en español, o Heimlich maneuver en inglés. Esa persona después no puede quejarse, al contrario, le va a estar agradecido al otro o a la otra que llegó, lo tocó, la apretó, la abrazó y quizás en ese acto le salvó la vida. Porque la intención de la ley de no acercarse sin el permiso a una persona no se aplica a este caso. En este caso específico, la persona, vamos a decir, violó una ley de privacidad para poder salvar una vida, lo cual era aún mayor. O pongámoslo en el caso específico de que me imagino que usted no deja que nadie lo bese porque quiere besarlo, ¿verdad? Y estamos hablando de un beso, no en la mejilla, ¿verdad? Sino un beso ya en la boca, ¿no? Pero da de cuenta que usted se está ahogando, tragó agua, lo sacaron y lo pusieron en la orilla y le dieron respiración de boca a boca. Después no puede decir, ay, no, es que me besaron sin mi permiso. Si se estaba ahogando, hermano, le estaban dando respiración de boca a boca. Entonces, eso, la intención de la ley no se aplica porque había algo mayor al respecto. Cuando le hablo que el espíritu de la profecía es el testimonio del Señor, es que el espíritu de la palabra profética es dar un testimonio acerca de Jesús, es hablar acerca de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la intención de la Biblia, y por lo cual Dios milagrosamente ha preservado la Biblia, es porque se tiene que mantener un testimonio, se tiene que dar a conocer acerca de Jesús, que está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tiempo atrás me recuerdo haber leído algo en el internet y que lo copié y lo puse en las páginas ahí de la iglesia acerca de un incendio que se dio en un país de África y ponían ahí una foto, espero que la foto sea realmente de el hecho mismo, pero donde la iglesia se quemó, aún el mismo púlpito se quemó, pero la Biblia quedó totalmente intacta. Era una iglesia bautista y era la evidencia, dijeron, aunque, y obviamente ellos sabían que la iglesia la habían mandado a quemar, pero el hecho de que la palabra de Dios, fíjese que todo lo demás se mira quemado y la Biblia está totalmente intacta. Eso da un testimonio de que la palabra de Dios, como ella misma da testimonio, es viva, es poderosa, es eficaz. En relación a eso, entonces, cuando le hablo yo de el espíritu de la profecía, le estoy hablando de toda la intención de la Biblia. La intención de la Biblia no es meramente que sepamos de Moisés, de Abraham, de Jacob, de los profetas de Isaías, Jeremías, Ezequiel y aún de los más pequeños, Malaquías, Sofonías, Jonás, o de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o de las cartas de Pablo, o aún del Apocalipsis, o ni siquiera del Génesis, que es el libro de los orígenes. La intención por lo cual Dios ha dejado su santa y bendita palabra es para que conozcamos a Jesús. La Biblia da testimonio. La intención de la palabra profética es darnos a conocer el testimonio de Jesús. La intención de la ley de Dios, es decir, toda la Biblia, es revelarnos a Jesucristo. The intent of God's law is to reveal to us the person of Jesus Christ. Lucas 24, del 44 al 45. Nos enseña y nos revela cuando los discípulos iban tristes, meditabundos, perplejos y sorprendidos por lo que le había ocurrido a Jesús. Jesús se les aparece, va caminando con ellos a cierta aldea, si no me equivoco, llamada Emaús. Y en Lucas 24, del 44 al 45, dice que les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? O lo que se conoce como el Pentateuco,
son los 5 libros de la ley, lo que los judíos reconocen como la Torah: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Génesis se habla de Jesús, en Éxodo se habla de Jesús, Levítico, Números y Deuteronomio se habla de Jesús. Jesús mismo dijo que en la ley de Moisés estaba escrito acerca de él. También dice lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando David habla del famoso Salmo 23, ¿a quién cree usted que se está refiriendo? Al Señor Jesús. Cuando habla del Salmo 91, se está refiriendo al Señor Jesús. Cuando habla cualquier salmo, hermano, vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los más maravillosos, Salmo 22, que habla de una manera tan específica y tan enfocada aspectos de la crucifixión del Señor Jesús. Dice que Él les dijo: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, está escrito acerca de mí. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Pero dio testimonio Jesús de que desde Génesis hasta los salmos, en este caso, se encontraba y la palabra de Dios daba testimonio acerca de él. La Biblia, que es la palabra profética, amados hermanos, la Biblia es lo más seguro donde debemos establecer nuestra fe. The Word of God, the Bible, is the most solid foundation to lay out our faith. Ninguna organización, ningún movimiento, ninguna visión, ninguna revelación de ángel o de ángeles, nada es más seguro que la palabra de Dios. Por algo Dios ha preservado su palabra. Han habido regímenes, voy a llamar yo de gobierno, que han querido erradicar la Biblia, no han podido. La palabra de Dios ha sobrepasado los ataques del tiempo, de las edades, de las personas. Por alguna razón, Dios ha querido que así sea. Es el documento más confiable en el que podemos poner y establecer nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, le leo. Segunda Pedro 1, de 19 al 21, el apóstol Pedro habla y dice de esta manera: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ahí está hablando del momento de nuestra glorificación, cuando el Señor va a transformar nuestro cuerpo de bajeza en conformidad al cuerpo de su gloria. Dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por un momento yo quiero recordarle esto, no sé si usted lo cree, pero yo lo creo con todo mi corazón. Cuando David estaba escribiendo el Salmo 23, él sintió que estaba escribiendo una inspiración personal, pero no era una inspiración personal, era el Espíritu de Dios que lo estaba inspirando a escribir cada frase del Salmo 23. Cuando escribió el Salmo 91, cuando escribió el Salmo 150, cuando escribió el Salmo 27 o el 37, hermano: Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Cuando Moisés escribió la ley, hizo una recolección de la creación de Dios, cómo Dios lo hizo, hermano. No era simplemente que él estaba pensando que se había dado de esa manera, sino era el Espíritu Santo de Dios. No digamos los profetas, que fueron más específicos, que decían: así dice el Señor. Y hablaban, hermano, de parte de Dios. Es lo que la palabra nos dice. El apóstol Pedro habla y dice que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y la palabra que viene de parte de Dios nos es muy conveniente prestarle atención y poner nuestra vida de acuerdo a lo que su instrucción dice. Fíjese que la palabra de Dios, la Biblia, da testimonio de ella misma. Quizás alguien dijera: pues eso no es válido.
Pero es que lo que sucede es que este no es cualquier libro. Hermano, la misma historia ha dado a conocer el relato de Napoleón que dijo: la Biblia es una criatura viviente capaz de vencer y devorar a todo aquel que se le ponga enfrente, hermano. Es decir, el mensaje que tiene es tan poderoso. Fíjese usted de que cuando se pone en el análisis histórico es exacto. Cuando se pone en el análisis de cualquier rama seria, científicamente hablando, es exacto. Lingüísticamente es exacta. ¿Sabe usted que la Biblia es el documento histórico que los historiadores tienen como el punto de comparación a cualquier otro documento? Es decir, es la palabra de Dios. Dios ha dejado su palabra y ha podido permanecer a pesar del tiempo. Y en el Salmo 119, que es un tributo a la palabra del Señor, estaba yo siendo muy bendecido al ver algunos versículos. No quiero que los busque porque el tiempo no nos alcanzaría, pero yo se los voy a leer y quiero que preste atención. Le voy a mencionar Salmo 119. Si alguien en algún momento se lo aprende, hermano, yo le doy el tiempo para que lo recite, hermano, y yo mismo me comprometo a comprarle un regalo personal para esto. Salmo 119, solo le voy a entresacar versículos. Versículo 4 dice: tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. 9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. 24, tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. 25, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. 28, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. 38, confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. 45, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. 54, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. 57, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. 67, antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Y ahí no creo que David estaba sonando religioso. Realmente, hermano, esta es una verdad. El valor que tiene la Biblia es mucho mayor que cualquier valor de moneda, de metal precioso, de joyas. 89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. 92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. 93, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque ellos me han vivificado. Yo cuando leí esto, hermano, me di cuenta y dije: Señor, este pasaje para mí ha sido una verdad de unos años atrás. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, yo hubiera perecido en mi aflicción. He encontrado, hermano, que la palabra del Señor es verdadero alimento. He encontrado que la palabra del Señor es verdadera luz. He encontrado que la palabra de Dios es algo maravilloso, que a veces quizás no lo pueda entender con mi mente, pero hace algo dentro de mi ser. 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. 151, tú estás cerca, Señor, de todos tus mandamientos son verdad. 160, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas, vea esto, es eterna o perfecta. 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín, como que me hubiera sacado la lotería. 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Solo entre aquí unos versículos de este maravilloso salmo que da testimonio
de lo magnífico, de lo grande que es la palabra de Dios, que debemos sentirnos dichosos nosotros de tener acceso a la palabra de Dios. Ahora, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, a este joven que entró en una responsabilidad espiritual muy grande, el consejo del apóstol Pablo a él fue en 2 Timoteo 3, del 15 al 17, le leo y le dice: Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y vea, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso en el mismo Salmo 119, versículo 100 dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo discernimiento, o tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Vea lo atrevido de esa frase. Entiendo más que los ancianos, porque le he dedicado tiempo a tu palabra. No sé si usted se ha dado cuenta, hay dichos que están bien dichos, y hay un dicho que yo me recuerdo que dice que la experiencia es la madre de todas las ciencias. Hermano, una persona puede ser muy educada académicamente. Puede ser el mejor de su clase, el mejor del colegio, de la universidad o de la escuela. Pero yo he encontrado que la vida no solamente es necesario tener el conocimiento académico, sino a veces hay que conocer y ser lo que en inglés le llaman street smart. Saber realmente cómo se mueven todas las situaciones. La experiencia, los años, lo hacen a uno alcanzar un tipo de sabiduría que no se puede conseguir en las aulas de ningún colegio o de ninguna universidad. De hecho, fíjese que hay una tendencia que reta al sistema educativo de esta nación, donde dice que hay cosas que se enseñan que no deberían de enseñarse porque no tienen ninguna aplicación en el diario vivir. Por ejemplo, años atrás, que yo creo que ya lo han corregido un poco, se daba mucho el hecho de que cuando los jóvenes entraban a la universidad o en el primer año de colegio o universidad, en los primeros días de clase se ponían mesas donde les ofrecían tarjetas de crédito solamente con sus datos y una firma, y les daban regalos, botellas para tomar agua, cualquier cuestión ahí con un valor mínimo, si aplicaban para eso. Y aquellos jóvenes que quizás tenían mucho conocimiento académico, en algún momento no sabían realmente lo que es el manejo del dinero o cómo manejar sus finanzas. Y terminaban endeudados, y esa era la intención de esas compañías. Hubieron movimientos que comenzaron a decir: es necesario que le enseñen a los jóvenes cómo poder manejar una tarjeta de crédito. Saber que eso no es acceso ilimitado a lo que quieren, porque tarde o temprano lo van a tener que pagar. Usted sabe que aún el mismo concepto, y cada vez se hace más, como dice en inglés, detachable de la realidad, está alejado de la realidad. Por ejemplo, hoy usted puede pagar hasta con su teléfono. Fíjese que es muy distinto psicológicamente que usted venga, se saque la cartera, billetera, monedero, lo que tenga, o como le decían allá las señoras del mercado, se meta la mano por aquí, saque sus billetitos, a usar plástico.
Cuando uno usa plástico siente como que es bien fácil. ¡Fum! ¡Fum! Y ahora con el teléfono, ¿verdad? Nada más así. Pero cuando uno va sacando y va viendo y dice, no, esto me costó 2, 3 horas de trabajo. Y duro. Hermano, como que ya la piensa más. Y entonces comenzaron a decir, es necesario que se les enseñe. Mi esposa me contaba cuando ella estaba trabajando en el banco, de personas que todos los meses pagaban cantidades tremendas de lo que se llama overdraft. Como alguien dijo la otra vez, que estaba sorprendida, o sorprendido, porque no quiero que me vayan a tachar de que estoy haciendo estereotipos. Pero dice, ¿cómo es que ya no tengo dinero en mi cuenta si todavía tengo cheques? Hermano, gente que pagaba $30 de sobrecargo y se habían sobrecargado 5. Y gente me contaba ella que se ponía a llorar y decía, pero es que no tengo. Que tenía que pagar cientos quizás de dólares en sobrecargos todos los meses. Porque el conocimiento académico no nos da ese conocimiento que la experiencia muchas veces nos da. Yo me he dado cuenta de algo y a veces cuando hay experiencias que duelen, y yo sé que las personas que han cometido esos errores, como todos los hemos cometido, quisieran no tener ese dolor. En algunos casos yo le he dicho, qué bueno que te esté doliendo. Me recuerdo tiempo atrás, hermano, unos meses atrás, alguien por una acción que tomó, estaba realmente compungido y decía, me siento mal. Y yo le dije, qué bueno que te sientes mal. Qué bueno que le duele, le dije. Qué bueno que le duele. Una persona que yo aprecio mucho. Qué bueno que le duele. Me da gusto que le estaba llorando. Qué bueno que le duele. Para que no sea fácil que se le olvide. Yo estoy agradecido con Dios por aquellas experiencias que me han dolido. Quizá una de las lecciones más grandes que mi hermano me dio, mi hermano Otto, fue que yo le he contado esto. En una oportunidad yo me quedé sin carro y entonces le dije, me estaban vendiendo un carro pero yo no tenía el dinero. Obviamente yo estaba trabajando pero no ahorraba. Y entonces cuando le dije, lo que me preguntó fue, ¿cuánto has ahorrado? Yo creo que tenía como $100 ahorrado. Y me dijo en un lenguaje entre hermanos, fregate. Me dijo otra cosa, pero esos días me recuerdo que alguien tuvo la amabilidad de prestarme una moto. Gracias a Dios que no era en Nueva York, era en California. Yo entraba a las 5 de la mañana al trabajo. Tenía que salir de la casa como a las 4. Usualmente salía como a las 4:45. Entonces miraba usted en el freeway, en moto, a las 5 de la mañana, hermano. ¡Bah! Yo llegaba temblando, hermano. Llegaba, en aquel tiempo se ponchaba tarjeta. Yo llegaba ponchando, hermano, la tarjeta y me costaba entrar en eso, hermano. De las 5 de la mañana como hasta las 8, cuando comenzaba a salir el sol, hermano, ahí me miraba usted como iguana, asoleándome, hermano. Como a las 9 ya estaba, después de como 3 cafés calientes. ¿Usted cree que eso se me va a olvidar a mí la importancia de poder ahorrar? Pasé 3 meses con fríos diarios para que no se me olvidara. Por eso es que le decía yo ese canto maravilloso que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, el precio que se pagó, no solamente el Señor, sino todos aquellos que nos han antecedido, para que nosotros tengamos en tan poca estima la maravillosa gracia que tenemos de tener acceso a la palabra de Dios, que dice que nos puede hacer mucho más sabios, nos puede dar la educación o el precio que otros han pagado con experiencia. Nosotros, al atesorar la palabra del Señor, podemos alcanzar esos niveles de sabiduría. Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Fíjese que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4, del 1 al 4, dice, ten
encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Vea eso. Vea cómo pone Pablo delante. Te encargo, pero mira, este no es un encargo cualquiera. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Dice, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Vea eso. Predica la palabra. Luego le dice, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas. Cuando hay ausencia de la enseñanza o de la doctrina bíblica, surgen los mitos. Si dejamos un vacío de la enseñanza, surgen los mitos. Es algo natural. Así va a pasar, hermano. Es lo que Pablo alertó. Ahora, ¿por qué es importante predicar la palabra? Why is too important the preaching of the word? Why is too important that? Déjeme decirle a lo menos 2 o 3 cositas en este aspecto. 1, la palabra nos santifica. La palabra nos santifica. Dice en Juan 17, versículo 15 al 17, el Señor está hablando con sus discípulos y les dice, en la oración que el Señor hace, la oración de Jesús de Juan 17 al Padre, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En el momento que usted y yo nacimos de nuevo, algo pasó dentro de nosotros. Es como que nos hubieran puesto algo, es el Espíritu Santo obviamente, pero es como que le hubieran puesto, para entenderlo en lo que vivimos nosotros ahora, un chip o una aplicación, si usted quiere, una aplicación con la cual usted puede ahora recibir mensajes de Dios a su ser interno. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, fíjese que muchas veces aún ni siquiera quizá la comprendemos, pero hace algo en nuestros corazones. Por eso es importante enseñar la palabra de Dios. Por eso, padres, por sencillos que sean los versículos, mire, tome un tiempo para implantar la palabra de Dios en sus hijos. ¿Me escuchó? ¿Me escucharon, padres? ¿Cómo es que se lo estoy diciendo hoy? Tome un tiempo para implantar la palabra de Dios en sus hijos. Si usted quiere aunque sea un versículo, eso va a hacer algo en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Queda en los corazones, queda internamente. Es una fuerza viviente que va cambiando. La palabra de Dios nos santifica. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 19 dice, y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados, y recalca, para que sean santificados en la verdad. Yo no puedo inventarme cómo es que tú quieres, Señor, que yo viva. Si a Dios le ha placido dejar la instrucción de cómo es que a Él le agrada que yo viva en su palabra, yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Fíjese que dice en primera de Pedro capítulo 1 verso 22 al 25 sobre este concepto que la palabra de Dios santifica. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Vea eso, en obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Es la verdad absoluta, la verdad total. Dice, en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué nos hizo nacer de nuevos? La palabra de Dios. Eso es lo que nos hizo nacer de nuevo. Algo sucedió dentro de nosotros, nacemos de nuevo por medio de ese milagro que tiene la palabra de Dios. Algunos lloraron, otros quizás se sintieron compungidos, otros quizás tuvieron un nacimiento progresivo conforme fueron oyendo la palabra de Dios. Dice la palabra en Romanos, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Dice el pasaje de Pedro que toda carne es como la hierba
y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Cuando habla de toda carne, está hablando de la humanidad, de lo que somos. Dice, sécase la hierba, o dígame si no, pero esta hierba, conforme pasan los años, se va secando. Sí, hermano, uno se seca, todo se seca. Mire usted, por ejemplo, el pelo de los nenes, de los niños, bien sedoso, ya no digamos abundante, bien abundante. La piel, bien tersa. O no pongámosle un nene que está en crecimiento, ¿verdad? Pero alguien que ya llegó a una edad de adolescencia, donde uno está en su prime, ¿verdad? Ahí. Hermano, lo que usted se ponga se le mira bien. No sé por qué a veces las mismas situaciones de la sociedad contribuyen a que no se acepten y no nos aceptemos como realmente somos, ¿verdad? A veces uno puede estar en esa edad donde todo se le ve bien y uno se siente feo, se siente que no tiene atractivo, lo que sea. Hermano, espérese a que le lleguen los de arriba no voy a decir el número, pero ahí sí ya las cosas cambian. La carne se seca. Todo se seca, el pelo a uno se le cae, se le caen los párpados, se le caen las mejillas, se le caen los dientes. Los músculos se le caen, los que estaban aquí se le bajan aquí. Ya le dije yo que dice, hay una edad en las que uno termina de decir adiós así, ¿verdad? Pero sigue diciendo Dios aquí. Sécase la hierba. Los hombres más llenos de sí mismos. Si usted quiere los más atractivos, sea hombre o mujer, hermanos amados, el tiempo no perdona. Por ejemplo, el otro día estaba viendo yo que Mr. Stallone todavía estaba haciendo una película. Hermano, ya yo digo, ya que entienda que ya se le pasó el tiempo. Ya el Rambo que él vio ahí, ya ni sus humos, ¿verdad? El tiempo no perdona. Otro día estábamos yendo a la casa de una persona, creo 92 años, hermano, y al estar la hija, que también ya tiene 60 y pico de años, nos enseñó a mi esposa y a mí una foto de la señora, de la viejita, voy a decir esto con cuidado y respeto, de 92. Nos enseñó una foto que tenía colgada ella cuando ella tenía como quizás unos 6 añitos, pienso yo, 4. La cara igual. Y entonces le decía yo a mi esposa, se parece tanto a la bebé, porque como que estuviera llegando otra vez al mismo ciclo de la bebé. Totalmente dependiente. Que siendo ellos judíos, porque me dijeron si podía orar por ella, en medio de las limitaciones le hablé y le dije, obviamente a la hija le dije, you know that I'm a pastor, you know that I believe in Jesus Christ. ¿Verdad? Y me dijo, yeah, I know. Pero me interesaba que la señora pudiera escucharlo. Entonces le dije, decía su nombre, I'm going to pray for you. I'm going to pray for God to do His perfect will, que era su voluntad en ti. Pero lo que me llamó mucho la atención, estábamos hablando con mi esposa, es que le digo, I'm going to pray for you, and I'm going to pray in the name of Jesus Christ. Ella siendo judía. Y dice, oh boy. Pero anyway, oramos por ella. Pero lo que le quiero decir es de que vuelve uno a lo mismo, a la vulnerabilidad. Toda carne es como la hierba. Pues lo peor que yo puedo hacer es dejar que el orgullo mine mi corazón.
el tiempo no perdona. Toda carne es como la hierba. Y dice, y toda la gloria del hombre o de la carne es como la flor de la hierba, toda su gloria. Y toda su gloria es lo que tengo, lo que he alcanzado. Toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. Y todo eso pasa. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Otra cosa que la palabra produce en nosotros, aparte de santidad, es un crecimiento espiritual. The word makes us grow. Ahora, déjeme decirle esto antes de leer este pasaje. Los púlpitos o las tarimas no existen para contaminar, engañar o difamar, aunque en algunos casos se utilizan para ello. Pero yo lo que quiero es cumplir mi función y enseñar a aquellos que puedan escucharme y poder hacer que todos nosotros podamos tener un gusto por la palabra de Dios. Y cuando usted, mire, si yo conozco la verdad, no tengo que enseñar el error, simplemente tengo que enseñar la verdad. Si conozco la verdad, voy a saber distinguir qué no es la verdad. Y cuando yo me paro a hablar de mí, de mis experiencias, de mis logros, de mis visiones, de mis planes, de mis propósitos, de mis experiencias personales. No fue hecho esto, este tiempo no fue hecho para esto. Fue hecho para que oigamos la palabra de Dios. Fue hecho para que la palabra de Dios sea implantada en nuestros corazones. Primera Pedro 2:2 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios nos hace crecer. Salmo 119, 140 dice, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Para ir concluyéndole hoy entonces es que algo que debo de cuidarme es no ser como lo que Santiago dice, ser un oidor olvidadizo, sino que la palabra que leo, que escucho, que estudio, pueda realmente en mí tener un lugar importante. Y lo primero que yo tengo que hacer para no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, es prestar atención a la palabra. The first thing to avoid to be just a forgetful hearer is to pay attention to the word. Santiago 1, 22 al 25 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Le repito, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, dice, será bienaventurado en todo lo que hace. Días atrás me recuerdo que estábamos con mi esposa, ahora que estuvimos allá en Guatemala unos días, y estábamos en un lugar donde es de aguas, le llaman aguas, no sé si le llaman sulfúricas, solo dice que del volcán bajan, ¿verdad? Y termales, ¿verdad? Pero tienen ese olorcito así de, usted sabe, azufre, azufrado. Bueno, el punto es de que llegamos y había un grupo de personas, eran hombres y mujeres, señoras y jovencitos ahí que estaban, y comenzamos a hacer una conversación. Por alguna razón terminé yo filmando ahí con un teléfono, ¿verdad? Pero al estar filmando, porque dice, me lo envía, entonces le digo yo, ¿a quién se lo envío? Entonces me dijo una de ellas, dame el email y te lo envío. Entonces me dijo, no, me encuentra en Facebook, me dijo. Pues decí tu nombre, dijo su nombre, ¿verdad?
Pero lo que me llamó la atención es que dice, pero si me encuentra, dice, míreme bien porque sin filtros no me parezco. Y sí, cuando la encontré al final como de 2 horas, sí, sin filtro no se parecía. Pero muchas veces eso nos puede suceder en relación a lo que Santiago dice. Que nos olvidamos de lo que realmente somos. Por decirle algo práctico quizás es que cuando usted se mire en el espejo, sea honesto y sincero, ¿y qué ve? Yo ya no veo un joven. Yo veo ya un apuesto caballero. Pero al fin de cuentas, ya un caballero, ya no un joven. Algunas veces tengo que recordarme lo que el espejo me está diciendo. A veces mi esposa me dice, Martín, es que ya no estás joven. Y ella me lo recuerda, porque como ella me ve, ¿verdad? Otro día me estaban diciendo, en una conversación con los jóvenes, porque me han estado diciendo, Rosel ha estado insistente que vayamos a paintball, ¿verdad? Le digo, no. Si yo me recuerdo lo que ustedes les hacen a los adultos. Pero en esa conversación le estaba contando que una vez, fíjese que yo tuve que ir a oficiar un matrimonio a otro país. Me invitaron, que querían que yo lo hiciera. Fui, fíjate, desde aquí hasta otro país solo para ir a hacer eso. Era con familia también. Entonces se juntaron todos los familiares, los primos, y alguien dijo, renté una cancha de fútbol de salón, vamos a jugar. Imagínense, tiene años de no ver a sus primos, rentan una cancha solo para ustedes. Es algo que usted dice, pues hay que ir a jugar, ¿no? La boda era el otro día. Entonces todavía mi esposa me dijo, ¿vas a ir? Y le dije, claro que voy a ir. Y me dijo, ¿te podés golpear? ¿Y cómo voy a golpear si es fútbol? El punto es que los ingratos agarraron una pelota, hermano, que estaba como descosida de un lado. De aquí hace cuando usted la patea, hace ruido, van, porque se le está zafando los hilos, ¿verdad? Quizás los jovencitos aquí no sabrán de eso, pero uno allá la remendaba, les ponía de todo, hermano. Uno se constituye en un experto en reparar cosas, ¿verdad? Bueno, consiguieron una de esas, la única que había. El punto es que estando ahí, hermano, me encuentro con la portería enfrente, un rebote de la pelota acá, y ahí estaba el portero solito, hermano, y le doy con todas las ganas del mundo. El punto es que le rebotó la pelota en la pierna y me rebotó en el ojo. ¿Y qué cree? La casualidad de las casualidades, lo que me rebotó fue la parte donde estaba descosida. Entonces regreso un día, horas antes de la boda, con un rayón aquí y con el ojo tendiéndose a poner morado. Obviamente mi esposa lo único que me dijo fue, te lo dije. Entonces yo decidí desde ese día, cada vez que tenga un compromiso, no me arriesgo. Tengo un compromiso, pastor, vamos a escalar. No, muchas gracias. Pastor, no, si no tengo compromiso, entonces todavía me olvido en algún momento. Pero es lo que la palabra de Dios dice, que podemos ser oidores olvidadizos. Y los oidores olvidadizos solamente nos ponemos en riesgo. En algún momento solamente podemos hacer ridículo. Por eso, cuando yo veo la palabra de Dios, sé que soy redimido, comprado con la sangre de Cristo. Una persona que Dios ha llamado para planes mayores. Estoy hablando de usted. Una persona que es protegida por medio de la protección divina, que Dios asigna ángeles para protegerle. Una persona que tiene autoridad en el nombre de Jesús, que tiene armas poderosas en Dios. Una persona que en algún momento no me conviene tener ciertos tipos de conducta por lo que somos. Dios nos ha comprado con precio grande. Para no ser olvidadizo, lo primero que tengo que hacer es prestar atención a la palabra de Dios.
Salmo 119, 133 dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Oiga eso, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Qué maravilloso es poder uno sentirse libre de las cadenas del pecado. Es tan maravilloso eso. Déjeme entonces concluirle hoy con un relato que vale la pena que de vez en cuando lo recordemos. Cuando los judíos habían, por medio de las invasiones, el territorio de Israel y Jerusalén estaba destruida, y Dios utilizó a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, a esos personajes que vemos en el libro de Esdras y Nehemías para la reconstrucción de la muralla, para la reconstrucción del templo, para encontrar la ley de Dios. Fíjese que en Nehemías capítulo 8, verso 4 y 5, se relata algo que es extraordinario y dice, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, ¿qué dice que hizo el pueblo? Por eso yo le pedí hoy que se pusiera en pie para la lectura de la palabra. Y si me permite, le voy a estar pidiendo que se ponga en pie para la lectura de la palabra. Para poder con alguna acción, poder prestar nuestra atención a la lectura de la palabra. Yo le puedo decir mil cosas, mil historias. Me recuerdo que en una oportunidad me decía alguien, se acercó a alguien con un pastor y le dijo, ay hermano, le dice, ¿verdad? ¿Cómo me recuerdo de sus predicaciones? Le dice, ¿de veras te recuerdas sus predicaciones? Sí, lo que más se me quedan son los chistes. Y me dijo esta persona, mira, por un lado me dice, qué tristeza, que lo único que se recuerden es de los chistes. ¿Sabe usted que uno puede contar mil cosas, experiencias? Hay lugar para las experiencias, hay lugar para los testimonios, hay lugar para los puntos de vista. Pero lo más importante que lo va a santificar y que lo va a hacer crecer es la palabra de Dios. Cuando usted se enfrente con las fuerzas y las luchas espirituales, usted va a poder decir, por lo que el hermano pastor dijo, por lo que el hermano el apóstol dijo, ¿qué le pasó? Eso le va a decir, ¿y a mí qué? ¿Sabe qué nos van a decir los demonios? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero tú qué tienes. Pero cuando venimos y le decimos, la palabra de Dios dice, porque ¿cuál es la espada del Espíritu, amados hermanos? Sino la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, eso es totalmente a different ball game. El 9 de Nehemías terminamos, del 1 al 3, dice, el día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel y mire cómo estaban. ¿Cómo dice que estaban? Fíjese que yo bendigo a Dios por los tiempos de ayuno y le invito, y no sé cuántos, los que se han quedado aquí han visto que es una bendición. Pero usualmente yo me he dado cuenta que el día de ayuno, no todos, algunos vienen así con una carita, hermano. Porque les ha hecho falta quizá el desayuno y los 3 cafés que se echan en la mañana. Pero sí yo los he visto que están así como, ¿verdad? Es natural, le voy a decir yo, ¿verdad? A veces el no comer pues nos debilita, ¿verdad? Estamos así como que I need to eat, ¿verdad? Necesitamos comer, es una realidad. Pero mire usted, el pueblo estaba, dice, en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros. ¿Y qué dice? Y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres.
recalca, puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron, miren, no dice que predicó, no, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día. Repito, ¿cómo estaban? En ayuno. ¿Sentados o de pie? ¿Leyeron 15 minutos? Una cuarta parte del día. Y por la otra cuarta parte se confesaron y adoraron a Dios. Algunos llegan a la conclusión que fueron alrededor de 3 horas que estuvieron de pie oyendo la palabra de Dios. Entonces le concluyo con el verso que leímos, que no vamos a leer. Dice, porque el testimonio de Jesús, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro nos está dando el testimonio de Jesús. Y cuando la oímos, estamos recibiendo la vida de Dios y la imagen de Dios está siendo formada en nuestras vidas. Porque el contenido, tanto de Génesis hasta Apocalipsis, es el testimonio de Jesús.